Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Compartiendo Saberes Digitales. En este espacio les ofrezco una variedad de contenidos educativos, incluyendo tutoriales, estrategias pedagógicas y recursos digitales para docentes y estudiantes. En este video tutorial les voy a mostrar cómo utilizar la nueva versión que lanzó ChatGPT hace un tiempo, que se llama ChatGPT 4 o Mini. Están visualizando la interfaz de trabajo. Tengo la posibilidad de utilizarlo sin loguearme o tengo la posibilidad de suscribirme o iniciar sesión. Voy a hacer clic en iniciar sesión. Me redirecciona a esta página de trabajo. Voy a hacer clic en continuar con Google porque me voy a loguear con una cuenta que ya tengo de Gmail. Una vez que hago clic, aquí para iniciar sesión debo poner los datos de mi correo electrónico y mi contraseña. Una vez que cumplo con los pasos anteriores, ya estoy en la pantalla de trabajo, ya está acá el icono de mi cuenta, ya estoy logueada. Esto quiere decir que me permite guardar el historial de las conversaciones. ¿Ven? Voy a ir mostrándoles. Guarda el historial en el sector izquierdo. Aquí en el sector derecho aparecen varios ejemplos de uso y aparece la barra de intercambio donde yo puedo comenzar a interactuar con este chat. A partir de esta nueva versión de ChatGPT 4 tenemos la posibilidad de adjuntar. Yo llevo el mouse aquí a este ganchito que aparece aquí y me dice adjuntar archivo. Si hago clic, tengo la posibilidad de adjuntar algún archivo que tenga en Google Drive, en Microsoft o OneDrive, o cargar desde el ordenador. En un momento les voy a mostrar una de estas opciones. Ahora, para iniciar la interacción con el chat, voy a poner aquí en el cuadro de intercambio un prompt. Les recuerdo, como en algunos tutoriales anteriores, que es muy importante la construcción de un prompt. Cuanto más precisos seamos, cuando más definamos, cuando más refinada sea la pregunta o la indicación que le demos, mejor será la respuesta. En este caso, le estoy pidiendo que diseñe una actividad para alumnos de quinto grado de primaria de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, orientada a aprender el sistema respiratorio. Le pido una tarea. Crea una tabla con la rúbrica de evaluación propuesta para dicha actividad en la que incluyas tanto los ítems que evaluar, y le pongo niveles regular, bien, muy bien, como un porcentaje de peso en dicha evaluación. Además, y como ejemplo, y para ampliar este prompt, le digo, para la actividad, los alumnos trabajarán en grupos para investigar sobre el sistema respiratorio. Cada grupo creará un póster informativo que incluya diagramas del sistema respiratorio y descripciones de sus partes y funciones. Además, cada grupo realizará una presentación oral de su póster para la clase. Fíjense que el prompt es bastante amplio porque está bastante bien definido con tareas, refinamiento, ejemplos, etc. Una vez que ya lo tengo escrito, voy a hacer clic aquí y vamos a ver en tiempo real cuál es la respuesta que comienza a darnos el ChatGPT. Lo primero que solicitamos fue la actividad. Aquí nos la está construyendo o definiendo con objetivos, duración, instrucciones, paso por paso. Aquí más abajo vemos en tiempo real también, está construyendo la tabla, es decir, la rúbrica que le pedimos en formato tabla. Le dijimos que aparezca regular, bien y muy bien. Aquí me define el porcentaje. Voy a mostrarles un poquito para abajo. Y aquí nos dice, este esquema ayudará a los alumnos a entender las expectativas y los puntos claves que deben abordar tanto en la creación del póster como en la presentación oral. Perfecto, entonces este es un ejemplo donde le pido una actividad, donde además me va a dar la rúbrica de evaluación.
Debajo, cuando termina cada una de las respuestas, puedo escucharla, puedo copiarla, puedo poner un dedo para arriba si la respuesta me parece adecuada, un dedo para abajo si la respuesta me parece inadecuada. Ahora le voy a poner otro prompt que dice diseña un examen tipo test sobre el cuerpo humano con 10 preguntas orientado a alumnos de sexto de primaria. Cada pregunta debe tener 4 opciones, de las cuales solo una es válida. Y también le pido que me indique cuál es la correcta de las propuestas. Hago clic y en tiempo real vamos a comenzar a ver cómo nos construye el examen con cada una de las preguntas y las respuestas, y luego, tal como le solicité, me pone la respuesta correcta de cada una de las preguntas para que podamos utilizar fácilmente este test o examen que nosotros decidiremos en qué momento de la clase lo podemos incorporar para trabajar con nuestros alumnos. Ahora les voy a mostrar la opción que mencioné al principio, que es la de adjuntar un archivo. Hago clic, se despliegan las opciones. Yo voy a hacer clic en cargar desde el ordenador. Quiere decir que lo que yo voy a adjuntar lo tengo que tener guardado previamente en el equipo. Hago clic en cargar desde el ordenador. Me redirecciona al interior de mi máquina. Yo tengo un archivo en PDF guardado que tiene que ver con Julio Cortázar, que es un escritor argentino. Entonces, selecciono ese archivo, que en este caso es en formato PDF, podría ser en otro formato, y hago clic en abrir. Se va a cargar acá en la barra de intercambio, y aquí, además de cargar el archivo, le voy a decir necesito un resumen de este documento. Hago clic y vemos en tiempo real que me dice el título de este documento, que se llama Instrucciones para seguirle la corriente a Julio Cortázar. Me explica de qué va esta propuesta. Aquí me hace un pequeño resumen de la biografía de Cortázar, del objetivo de la actividad, del desarrollo de la actividad, de la lista de instrucciones sugeridas, los materiales, la presentación de los trabajos, y aquí al finalizar me dice que el documento ofrece una manera lúdica y creativa de introducir a los estudiantes en el mundo literario de Julio Cortázar. Nuevamente puedo escuchar la respuesta, copiar, poner un dedo para arriba o poner un dedo para abajo. Otra cuestión interesante que nos permite esta nueva versión es poder compartir la respuesta que nos da el chat. Aquí arriba ven que hay una pestaña que dice compartir. Si hago clic, se abre una ventana emergente y me dice compartir el enlace público al chat. Para eso lo tengo que crear, entonces hago clic en crear enlace. Y lo que hace es crearme un enlace que yo puedo copiar y enviarlo por algún medio de comunicación. Puedo subirlo directamente a redes sociales, o hago clic aquí en copiar, ya me dice copiado, y lo puedo enviar mediante un chat de WhatsApp, lo puedo mandar por correo electrónico o lo puedo subir a algún sitio donde esté en comunicación permanente, por ejemplo, con mis alumnos. Cierro esta ventana. Lo que van a ver las personas que reciban ese link es la respuesta. Es decir, van a ver todo esto que estoy marcando acá, por ejemplo, de la segunda opción que utilicé. Lo que no van a ver es esta parte izquierda, que es mi chat personal. Lo que van a ver los destinatarios de este link que yo voy a enviar son las interacciones que tuve en este momento con esta sesión iniciada. En este caso, por ejemplo, la primera pregunta que hice, que es sobre el cuerpo humano, y luego la que hice con el adjunto, que en este caso fue un PDF. Porque la primera actividad que yo hice, que le pedí una actividad y una rúbrica del sistema respiratorio, ya la había cerrado. Ven que están, si ustedes observan acá en el historial, está guardada, pero no está acá al inicio. En cambio, si yo hago clic, me voy a esa actividad, ¿ven? Que era la rúbrica de evaluación y demás,
pongo compartir, pongo crear un enlace, copio ese enlace y fíjense si yo abro una pestaña nueva, copio ese link, las personas destinatarias que lo reciben van a poder, voy a cerrar esta ventanita, van a poder ver esta actividad, ¿ven? Actividad y rúbrica del sistema respiratorio con la fecha de hoy. Es decir, que lo que puedo compartir es conversación por conversación. En próximos tutoriales les voy a ir mostrando otros recursos que vaya incorporando el chat. Te invito a visitar mi canal y a suscribirte, así recibís notificaciones de próximos tutoriales. Gracias, nos vemos en el próximo video.